No es odio. No es que no quieras que le vaya bien. De hecho, si alguien te preguntara, dirías que te alegra. Y en parte es verdad. Pero no del todo. Porque hay algo más. Algo que aparece, y no sabes muy bien cómo explicar. Lo ves. Alguien avanzando. Consiguiendo algo. Logrando lo que tú también querías. Y en ese momento, algo se mueve dentro. No es evidente. No es fuerte. Pero está. Un pequeño cierre. Una incomodidad leve. Una sensación rara, que no encaja con lo que piensas de ti. Porque no quieres sentir eso. No se supone que deberías. Y aún así, aparece. Sin permiso. Sin aviso. Y dura poco, lo suficiente para que lo notes. Lo suficiente para que te incomode. Y después, lo tapas. Lo justificas. Lo haces pasar. Como si no fuera importante. Pero vuelve. En otras personas. En otras situaciones. En otros momentos. Siempre igual de sutil. Siempre igual de incómodo. Y lo más difícil, no es sentirlo. Es no querer reconocerlo. Si esto te pasa, quédate. Porque no es lo que parece. No aparece todo el tiempo. No es algo constante. No te levantas pensando en eso. Sucede en momentos específicos. Casi siempre cuando no lo esperas. Estás viendo algo simple. Una publicación. Una noticia. Una conversación cualquiera. Y de pronto, alguien avanza. No hace falta que sea alguien cercano. A veces ni lo conoces tanto. Pero igual se siente. Ese pequeño movimiento interno. Esa incomodidad leve. Como si algo dentro de ti se tensara apenas. No dura mucho. De hecho, pasa rápido. Pero lo notas. Y eso es suficiente. Porque no encaja. No combina con la idea que tienes de ti. No quieres ser así. No quieres sentir eso. Entonces lo corriges. Casi de inmediato. Bueno, se lo merece. Cada uno tiene su proceso. Ya me tocará. Y todo vuelve a su lugar. O eso parece. Porque en realidad, no se fue. Solo lo cubriste. Lo empujaste un poco más abajo. Donde no molesta tanto. Pero sigue ahí. Y eso se repite. Con distintas personas. En distintos momentos. Siempre igual de sutil. Siempre igual de rápido. Siempre igual de difícil de sostener. Porque no es cómodo quedarse ahí. No es agradable. Hay algo en esa sensación. Que no quieres mirar de frente, entonces haces lo que sabes hacer. Te alejas. Cambias de foco. Sigues con otra cosa. Y eso funciona. Porque el momento pasa. La incomodidad baja. Y puedes continuar. Como si nada. Pero deja algo. Una pequeña marca. Una sensación difícil de explicar. Como si lo que viste no hubiera pasado solo afuera. Como si hubiera tocado algo dentro. Algo que no está tan resuelto. Algo que no termina de estar en paz. Y eso es lo que incomoda. No la otra persona. No lo que logró. Sino lo que eso despierta en ti. Porque no es solo ver a alguien avanzar. Es lo que eso dice sin palabras. Lo que muestra, lo que refleja. Porque en ese instante, aparece una comparación. No siempre clara. No siempre consciente. Pero está. Un yo no. Un yo todavía no.
Un yo debería estar ahí. Y eso no es cómodo. No porque esté mal, sino porque te enfrenta con algo que no estás mirando del todo. Y eso es lo que evita que te quedes ahí. Porque si te quedaras un poco más, tal vez verías algo más profundo. Algo que no tiene que ver con el otro, sino contigo. Pero no lo haces. Te vas. Como en otros momentos. Como en otras situaciones. Ese pequeño movimiento. Ese desvío casi invisible. Y todo sigue. Pero algo queda, porque no es lo que ves afuera, es lo que eso toca dentro de ti, aunque no quieras verlo del todo. Si te quedas un poco más en ese momento, sin salir tan rápido, empieza a verse algo que antes no aparecía. No es solo incomodidad. Hay algo más específico. Más definido. Una sensación de comparación. No en forma de pensamiento claro. No como una frase directa. Más bien como una medida silenciosa. Como si, por un instante, te pusieras frente a eso. Y te evaluaras. Sin querer. Sin decidirlo. Solo ocurre. Lo ves, y al mismo tiempo, te ves a ti. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Que no, y ahí aparece esa distancia. Ese espacio entre lo que ves y lo que sientes que eres. No es exacto. No es objetivo, pero se siente real. Y eso es lo que incomoda. Porque no es solo admiración. No es solo reconocimiento. Es otra cosa mezclada. Algo más difícil de sostener. Porque toca una parte tuya. Que no está tan tranquila. Tal vez algo que querías. Algo que intentaste. Algo que no avanzó como esperabas. Y verlo en otro, lo activa. Sin aviso. Sin preparación. Y en ese instante, no estás solo viendo. Estás sintiendo esa distancia. Ese no estoy ahí. Ese no me está pasando a mí. Y eso pesa. Aunque sea leve. Aunque dure poco. Porque no es una emoción limpia. No es solo tristeza. No es solo frustración. Es una mezcla. Confusa. Difícil de nombrar. Y por eso la evitas. Porque no sabes bien qué hacer con eso. No encaja con lo que quieres sentir. No combina con la imagen que tienes de ti. Entonces haces lo más rápido. Sales. Lo explicas. Lo relativizas. Lo reduces. Y eso te devuelve a un lugar más cómodo. Pero incompleto. Porque lo que apareció, no se resolvió. Solo se cerró antes. Y eso hace que vuelva. En otra situación. Con otra persona. Con otro momento. Siempre parecido. Siempre tocando lo mismo. Y poco a poco, eso empieza a dejar una sensación más amplia. No solo en esos instantes, sino como algo de fondo. Como si cada vez que ves a alguien avanzar, algo en ti se moviera. Aunque no quieras. Aunque no lo busques. Y eso cambia la experiencia. Porque ya no es solo observar. Siempre hay algo personal. Algo que te incluye. Aunque no lo elijas. Y eso es lo que hace que no sea indiferente. Que no pase desapercibido. Que tenga ese peso extraño. Ese que no sabes explicar del todo, pero que sigue apareciendo. Porque no es lo que el otro tiene, es lo que eso despierta en ti, aunque no lo quieras mirar directamente. Con el tiempo, eso deja de ser solo un momento aislado. Empieza a sentirse de otra manera. Más amplio. Más presente. Porque ya no ocurre solo cuando alguien cercano avanza. Aparece en distintos lugares. En redes.
En conversaciones. En pequeños comentarios que escuchas sin buscar. Y cada vez, ese mismo movimiento interno. Ese ajuste silencioso. Esa sensación que ya reconoces, aunque no la nombres. Y eso cambia algo. Porque deja de ser puntual. Empieza a formar parte de cómo miras. De cómo interpretas lo que ves. De cómo te posicionas frente a otros. Siempre hay un punto de referencia. Siempre hay una comparación que aparece. A veces clara. A veces apenas perceptible. Pero suficiente. Suficiente para que no sea neutro. Para que no sea solo observar. Porque en ese instante, algo se activa en ti. Algo que no tiene que ver directamente con el otro. Sino con lo que eso toca. Con lo que refleja. Con lo que deja ver sin decirlo. Y eso empieza a generar una sensación más constante. No intensa. No evidente. Pero sostenida. Como un fondo. Como una especie de incomodidad leve. Que aparece cada vez que te comparas sin querer. Y eso desgasta. No porque sea fuerte. Sino porque se repite. Porque vuelve. Porque no se resuelve. Y ahí es donde empieza a influir en algo más profundo. En cómo te ves. En cómo te mides. En cómo interpretas tu propio proceso. Porque ya no es solo lo que haces. Es como lo comparas con lo que otros hacen. Y eso distorsiona. No porque no sea válido mirar afuera. Sino porque lo haces desde ese lugar. Desde ese punto donde hay algo pendiente. Algo que no está del todo claro. Y eso cambia la percepción. Lo que haces parece menos. Lo que tienes parece insuficiente. Lo que logras parece llegar tarde. No necesariamente porque sea así, sino porque lo estás midiendo desde ahí. Desde esa distancia interna. Que se activa cada vez que miras al otro. Y eso se vuelve hábito. No lo decides. No lo eliges. Pero se instala. Y empieza a repetirse en distintos momentos. En distintas áreas. Siempre con el mismo efecto. Reducir lo propio. Amplificar lo ajeno. Y eso no es neutro. Tiene consecuencias. Porque poco a poco, empiezas a perder referencia de ti. De tu ritmo. De tu proceso. De lo que realmente está pasando contigo. Todo queda atravesado por esa comparación. Por ese filtro. Por ese lugar desde donde miras. Y eso crea una sensación difícil de sostener. Como si nunca fuera suficiente. Como si siempre faltara algo. Como si siempre hubiera alguien más adelante. Y eso no viene del otro. Viene de cómo te posicionas frente a eso. De ese instante en el que te mides sin darte cuenta. Y repites. Una y otra vez. Porque no es lo que el otro logra, es el lugar desde donde te estás mirando cuando lo ves. Y cuando empiezas a no salir tan rápido de ese momento, algo se vuelve más claro. No porque aparezca una respuesta inmediata. Sino porque dejas de taparlo. Dejas de corregirlo enseguida. Dejas de empujarlo hacia abajo. Y eso permite ver mejor lo que está pasando. Porque esa incomodidad no viene de la otra persona. No viene de lo que logró. Viene de algo que se activa en ti. Algo que ya estaba. Antes de que eso apareciera. Y en ese instante, se hace visible. Por eso incomoda. No por lo externo. Sino por lo que revela. Porque si te quedas ahí un poco más, empiezas a notar que es exactamente lo que se mueve. Tal vez una expectativa que no se cumplió. Tal vez algo que postergaste. Tal vez una parte de ti que no está siendo atendida. No es lo mismo en todos los casos.
Pero siempre apunta hacia adentro. Siempre tiene que ver contigo. Y eso cambia la dirección. Porque deja de ser sobre el otro. Ya no es porque él sí. Empieza a ser que está tocando esto en mí. Y eso abre otra forma de mirar. Más incómoda al principio. Pero más real. Porque ya no necesitas defenderte de esa sensación. Ni justificarla. Ni hacerla desaparecer rápido. Puedes sostenerla un poco más. Y en ese sostener, aparece algo distinto. Más claro. Más específico. Menos confuso. Porque la mezcla empieza a ordenarse. Ya no es solo incomodidad. Empiezas a reconocer lo que hay dentro. Lo que estaba esperando. Lo que no se movió. Lo que no terminaste de mirar. Y eso cambia la experiencia. Porque ese momento deja de ser algo que evitas. Empieza a ser algo que muestra. Algo que señala. Algo que te da información. No sobre el otro. Sobre ti. Y eso es lo que lo transforma. Porque ya no necesitas salir de ahí tan rápido. Puedes quedarte. Sin reaccionar. Sin compararte tanto. Sin reducir lo que haces. Solo viendo. Que aparece. Que se activa. Que se mueve en ese instante. Y desde ahí, la comparación pierde fuerza. No desaparece del todo. Pero deja de dominar. Deja de ser el centro. Porque ya no estás mirando desde ese lugar. Estás mirando desde otro. Más cercano a ti. Más conectado con lo que te pasa. Y eso cambia el peso. Porque lo que antes te incomodaba, ahora empieza a tener sentido. No como algo que te define, sino como algo que te muestra. Porque en ese momento no estás viendo al otro, estás viendo una parte de ti que todavía no habías mirado con claridad. Y cuando empiezas a mirar ese momento de otra forma, algo se acomoda. No desaparece del todo. Esa sensación puede seguir apareciendo. En otros momentos. Con otras personas. En situaciones distintas. Pero ya no es igual. Ya no te toma por sorpresa. Ya no necesitas salir de inmediato. Puedes quedarte. Un poco más. Y eso cambia la relación con lo que sientes. Porque deja de ser algo que tienes que ocultar. Deja de ser algo que corriges rápido. Empieza a ser algo que observas. Sin tanto rechazo. Sin tanta prisa por hacerlo desaparecer. Y desde ahí, se vuelve más claro. Lo que antes era confuso, empieza a tener forma. Empieza a señalar. A mostrarte algo concreto. No sobre el otro. Sobre ti. Sobre lo que quieres. Sobre lo que te importa. Sobre lo que quizás dejaste en pausa. Y eso transforma la experiencia. Porque ya no estás atrapado en la comparación. Empiezas a salir de ahí. No negándola. Sino entendiendo de dónde viene. Y eso cambia el peso. Porque lo que antes te hacía sentir menos, ahora empieza a mostrarte hacia dónde mirar. No como una exigencia. No como una deuda. Sino como una dirección. Algo que estaba ahí, pero no estabas viendo del todo. Y eso abre otra posibilidad, la de volver a ti. A tu ritmo. A tu proceso. A lo que realmente está pasando contigo. Sin medirlo todo desde afuera. Sin compararlo constantemente. Solo reconociendo dónde estás. Y desde ahí, lo que hacen los demás pierde fuerza. No porque deje de importar. Sino porque ya no define lo que ves en ti. Ya no ocupa ese lugar. Empieza a ser solo eso. Algo externo. Mientras lo tuyo, vuelve a tener espacio.
Y eso aligera. Porque ya no necesitas reducirte cada vez que miras afuera. Ya no necesitas sentirte menos. Solo puedes ver. Y seguir. Desde tu propio lugar, porque tal vez nunca fue el otro lo que incomodaba. Fue ese punto donde te medías sin darte cuenta. Y ahora, aunque siga apareciendo, ya no te quedas ahí. Y eso cambia todo.